Hoy día es un tema bonito, un tema en el cual todos, sea cual sea la especialidad que elijan, se van a enfrentar en su vida hospitalaria diaria, porque siempre van a tener presentes las radiografías de tórax, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar los patrones clásicos y cómo se debe leer correctamente una radiografía de pulmón. Para que tengan conceptos generales, cuando el paciente va a tomarse la radiografía de pulmón a la sala de rayos X, el paciente debe estar a una distancia de 1.5 metros. Eh, Debes tener una inspiración forzada. El tecnólogo médico le dirá al paciente, tome aire lo máximo que pueda para que haga una inspiración adecuada para que se puedan ver bien los campos pulmonares. En caso sea una radiografía, porque la radiografía que toman al paciente es parado, ¿no? Con los brazos a los costados. En caso de que sea una proyección lateral, ¿no? Cuando pedimos lateral izquierdo o lateral derecho. Si es lateral izquierdo, el lado izquierdo va a estar pegado al chasis y nos va a servir para ver lesiones detrás del corazón. La radiografía que nosotros pedimos en general es una radiografía cuando queremos ver de frente los pulmones, es una radiografía póstero-anterior. En póstero-anterior, en cambio, cuando el paciente está echado en cama, no puede acudir a la sala de rayos X o no puede caminar, se le va a pedir una radiografía antero-posterior. La radiografía en expiración forzada se va a solicitar en casos de sospechas de neumotórax. ¿Cómo se debe realizar una adecuada técnica? ¿Cómo sé que estoy tomando una buena radiografía de tórax? Actualmente se toman las radiografías digitales. Entonces estos parámetros vamos a ver en radiografías digitales. La penetración. ¿Cómo sabemos que tiene una adecuada penetración y no está muy blanda, por ejemplo? Cuando la columna se ve a través del corazón. ¿Cómo sé que es una radiografía que tiene una inspiración adecuada? Porque vamos a ver los arcos costales posteriores de la octava o novena costilla. ¿Cómo sé que es una radiografía que tiene una adecuada rotación? Cuando las apófisis espinosas son equidistantes a la columna, a las clavículas, ¿no? Las clavículas y son equidistantes a las apófisis espinosas. Entonces, ¿qué vemos aquí? La tráquea, ¿no? Aquí vemos la apófisis espinosa, las clavículas, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, el botón aórtico, la salida de la vena cava superior, la salida de la vena cava inferior, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la salida de la arteria pulmonar, las escápulas, ¿no? Los senos costodiafragmáticos, la cámara gástrica. En cuanto a si es una radiografía lateral, lo más importante que debemos visualizar, debemos identificar, es el manubrio del esternón adelante, la tráquea que pasa aire, el bronquio izquierdo cortado, los cuerpos vertebrales, las escápulas, el ventrículo derecho, el diafragma, el espacio detrás del corazón, ¿no? Que no, por ejemplo, tenemos el signo de la columna, ¿no? Cuando hay un derrame pleural, a veces que no se observa bien en la radiografía póstero anterior, vamos a pedir una lateral para ver un velamiento en el ángulo costodiafragmático. ¿Cómo se lee una radiografía de tórax? No es que nosotros vayamos de frente a ver una lesión en el pulmón, no. Tenemos que ver todo el campo pulmonar y sus adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a ver el abdomen, los diafragmas, si hay una elevación de los diafragmas o están en posición normal. Acordémonos que el hemidiafragma derecho va a estar más elevado que el izquierdo por tema del hígado. La pared torácica, los tejidos blandos y los huesos, ¿no? Podemos ver si los huesos tienen algún signo de osteopenia. En los tejidos blandos podemos ver
por ejemplo, si hay enfisema subcutáneo, por así decirles, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el Hospital Cayetano Heredia, nos ponían placas, ¿no? Placas en la pizarra y nos decían, ¿qué es lo que ves? ¿Es un paciente mujer? ¿Es un paciente varón? ¿Es un paciente eh, adulto mayor porque tenía ya rasgos de osteopenia? ¿Es un paciente obeso? ¿Es un paciente delgado? Todos esos signos se pueden sacar simplemente viendo la radiografía de tórax. Hasta, ¿no? Nos pedían relativamente presentar la edad que nosotros creíamos que tenía el paciente. Bueno, después vemos el mediastino. En el mediastino podemos ver la tráquea, la carina, el callado aórtico, el corazón, el ilio. Visualizamos el pulmón unilateralmente y lo comparamos con el otro pulmón para ver si hay algún hallazgo, una alteración entre estos dos o una diferencia si no son simétricos. Entonces, ¿cuál es el pulmón derecho? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El pulmón derecho tiene el lóbulo superior, medio, inferior. Y en cambio el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, los cuales son separados por la cisura oblicua. El lóbulo derecho, como tiene 3 lóbulos, tiene una cisura adicional que es la cisura horizontal. Entonces, aquí podemos ver un dibujo encima de una radiografía de tórax para poder identificar los órganos de una mejor forma, ¿no? Entonces vemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y el izquierdo tiene el lóbulo superior e inferior, pero el lóbulo superior igual va a ser subdividido en división superior y porción lingular, que se va a ver mucho mejor en una tomografía. La silueta cardíaca, como les había mencionado, el hemidiafragma derecho está más elevado por tener la presencia del hígado debajo del diafragma, ¿no? Y acá también tenemos el estómago, donde a veces se puede ver la cámara gástrica, ¿no? Por ejemplo, es una radiografía de una señora, se pueden dislucidar la silueta de las mamas, ¿no? Y los huesos tienen ligeramente osteopenia, será una señora de unos alrededor de más de 40, 50 años. Entonces, acá podemos ver pintado de celeste, los lóbulos del pulmón derecho. Tenemos el lóbulo superior, inferior, medio. ¿Cómo lo vamos a ver en una radiografía lateral? El lóbulo superior arriba, el lóbulo inferior está en la parte retrocardíaca y el lóbulo medio va a estar, ¿no?, a nivel del corazón. En cuanto al pulmón izquierdo, ¿no?, tenemos 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y el lóbulo superior se va a subdividir en la división superior y en la porción lingular del lóbulo superior izquierdo. Y en sí no queda ahí en esos lóbulos. Los neumólogos, cuando vemos tomografías, no solamente vemos lóbulos, sino vemos los segmentos. En total son 14 segmentos pulmonares. Esos segmentos pulmonares se van a subdividir por las uniones con los bronquios. ¿Y para qué nos sirven los neumólogos? Porque nosotros vamos a identificar dónde está la lesión y dónde tomar biopsias mediante la broncoscopía. Es un procedimiento por el cual ingresamos con una cámara de video por la vía aérea superior, llegamos a los bronquios y podemos ingresar por ellos hasta cierta parte, ¿no? A veces los bronquios se van a subdividir cada vez más pequeñitos, ¿no? Y no llega el broncoscopio hasta los bronquios finales, que son las 23 generaciones, pero sí llega a los bronquios principales, secundarios. Entonces, vamos a llegar a poder tomar biopsias dependiendo de la localización que encontremos en la tomografía según esta segmentación. Entonces, el pulmón derecho, como el pulmón izquierdo, van a tener subdivisiones. El lóbulo superior derecho se divide en 3 segmentos: el segmento apical, posterior y anterior. El lóbulo medio va a tener la división medial y lateral. El lóbulo inferior va a tener la subdivisión superior, basal anterior y basal lateral. El izquierdo
El izquierdo va a tener el ápico posterior, el anterior, la división lingular tiene la lingular superior e inferior, y el lóbulo inferior va a tener la subdivisión basal anteromedial y basal. Disculpen un ratito, vamos a continuar con la exposición. En cuanto a la tomografía vamos a ver imágenes mucho más específicas del pulmón que en una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque los cortes van a ser de 5 a 8 milímetros, cortes muy finos. Y en una tomografía de alta resolución vamos a hacer cortes de 1 a 2 milímetros. La densidad de las lesiones o de los órganos que vamos a ver en la tomografía se mide en unidades Hounsfield. El agua es 0. El pulmón es menos 800 unidades Hounsfield aproximadamente y el hueso más 350 unidades Hounsfield, ¿no? ¿Esto qué nos va a orientar con cuánto a las unidades Hounsfield? Si se acerca a una densidad líquida, una densidad sólida, nos puede también orientar en el tipo de clasificación de cánceres. Bueno, en cuanto a la anatomía pulmonar del tejido, tenemos la región peribroncovascular, centrilobular, intralobular y subpleural. Regiones donde se va a encontrar el tejido conectivo, que es el tejido conectivo, es el tejido de sostén del pulmón. Entonces tenemos el componente axial. Tenemos el componente axial, que es el intersticio peribroncovascular, ¿no? Va a estar alrededor del ilio pulmonar. Tenemos el intersticio septal, que es los septos que están rodeando el lobulillo pulmonar secundario, que es la estructura funcional básica del pulmón. Después tenemos el intersticio intralobular, que están dentro de los lobulillos secundarios. Y el intersticio centrilobular, que migra hacia los lobulillos secundarios. Y tenemos el intersticio subpleural, que es el saliente de la pleura, ¿no? De la pleura que cubre el pulmón. El lobulillo pulmonar secundario, según la división de Miller, es la unidad más pequeña de la estructura pulmonar, separada por los septos de tejido conectivo. Entonces, comprende los septos interlobulares e intersticio subpleural contiguo, las estructuras centrilobulares, ¿no? Donde tenemos las ramas arteriales y bronquiolares dentro del lobulillo secundario, y alrededor de los lobulillos están las venas pulmonares. Tenemos el parénquima, lobular y acino. Como había mencionado anteriormente, los bronquios se subdividen. Tenemos 23 generaciones de bronquios, ¿no? Los cuales van disminuyendo de calibre, llegando hasta los sacos alveolares y acinos. Entonces, el lobulillo secundario va a estar a partir del bronquiolo terminal, la 16ª generación, y se puede visualizar en una tomografía de alta resolución. El parénquima pulmonar o lobular, no es lo que habíamos mencionado, el lobulillo pulmonar secundario. Es el parénquima funcionante, es decir, son los alvéolos per se, ¿no? Con soporte capilar y pulmonar asociado, con sus bronquiolos respectivos y ramas arteriales y venas. Este parénquima tiene sostén en el tejido conectivo intersticial intralobular. Ahora vamos a hablar de los patrones clásicos, ¿no? Principales, y vamos a dejar el patrón pleural, ¿no? De derrame pleural para la clase de derrame pleural. El patrón alveolar.
El patrón alveolar es el conjunto de imágenes radiológicas que traduce la afectación predominante del espacio aéreo pulmonar. ¿Cómo se va a visualizar? Se va a visualizar como opacidades pulmonares de bordes imprecisos, ¿no? Eh, que se debe generalmente a que entre los alvéolos y los conductos alveolares, los conductos de vías aéreas, hay anastomosis, como los poros de Kohn, los canales de Lambert y anastomosis directas de las vías aéreas, que van a generar que la propagación de la enfermedad sea eh, de una forma difusa, ¿no? En ese compromiso parenquimal. También vamos a tener dentro del patrón alveolar al broncograma aéreo, que significa que es el aire pasando por el bronquio encima, ¿no?, de una enfermedad parenquimal, ¿no? Eso se ve en radiografía y también se ve en tomografía el signo del broncograma aéreo, que es el paso del aire a nivel del bronquio, ¿no?, encima de una enfermedad parenquimal. Eh, en las enfermedades alveolares difusas, por ejemplo, en esta de acá, podemos encontrar opacidades no solo localizadas en un área, sino en diferentes áreas, ¿no? Y que pueden estar en forma centrífuga desde los cilios pulmonares, ¿no? Acá está supuestamente la silueta cardíaca y acá salen los cilios pulmonares y van a ser desde el centro hacia afuera, eh, las opacidades más concentradas y van a tener una disposición en alas de mariposa. Eso es clásico de un edema agudo de pulmón. Posteriormente, también podemos encontrar nódulos acinares. Por ejemplo, este es un carcinoma bronquiolveolar, donde las nódulos acinares se van a diferenciar de los intersticiales, que son nódulos con bordes imprecisos. También podríamos encontrar un consolidado parenquimal que llegue hasta las cisuras, ¿no? Comprometiendo todo un lóbulo. También podría verse, ¿no? Pero es un poco más común encontrarlo de esta forma como nódulos, patrón algodonoso difuso. En cuanto a las enfermedades que podríamos encontrar de forma difusa, tenemos el edema agudo de pulmón, neumonías de etiología poco frecuente, enfermedad de la membrana hialina, hemorragias pulmonares, es más raro, una hemorragia pulmonar puede causar también un patrón alveolar, una hemosiderosis pulmonar idiopática. En las formas agudas, en las formas crónicas, también podemos encontrar tuberculosis, histoplasmosis, micosis, linfoma, cáncer, proteinosis alveolar. Más raras, ¿no? Neumonías por sustancias tóxicas, neumonías intersticiales idiopáticas, entre otros. Pasemos al patrón intersticial. El patrón intersticial, según la literatura clásica antigua, ¿no?, se subdivide en patrón en vidrio ilustrado, patrón nodular, retículo nodular y en panal, o panal de abejas como lo llaman. Esta es una imagen que vemos de opacidades en vidrio ilustrado. ¿Qué quiere decir eso? Es una discreta velación, una veladura difusa de los pulmones, como vemos, que es discreta y deja pasar las imágenes vasculares del pulmón. Se pueden visualizar no como un consolidado denso, ¿no?, que nos podría dar un patrón alveolar. Aquí se pueden visualizar esas estructuras, ¿no? Y pueden identificarse, generalmente se da en múltiples opacidades. Por ejemplo, esta tomografía es un patrón de crazy paving, que es un patrón de empedrado loco, ¿no? Generalmente eso se ve en neumonías intersticiales. Ahora, con esto de la pandemia, nuevo para nosotros, ¿no?, tenemos la neumonía del COVID. La neumonía del COVID también nos va a dar imágenes de opacidades de vidrio ilustrado, sobre todo predominio subpleural.
En cuanto al patrón nodular, habíamos hablado de que también hay nódulos intersticiales. La podemos ver en tuberculosis, histoplasmosis, neumoconiosis, metástasis, sarcoidosis, linfoma, histiocytosis, pulmón reumatoideo, entre otros. Como vemos aquí, que es un patrón micronodular de un paciente con sarcoidosis, ¿no? Aquí no he visto esta calidad en Perú. Estuve en mi pasantía en España, sí hay sarcoidosis. Bueno, se pueden ver micronódulos, se ven como ven aquí, nódulos bien definidos, pequeños, bilaterales. Por último, tenemos el patrón de panalización de abejas, ¿no? Son como pequeños quistes simétricos bilaterales a predominio de lóbulos inferiores. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de patrón? Más frecuente lo van a ver en fibrosis pulmonares idiopáticas, sobre todo. Otro patrón interesante es el patrón cavitario. Cuando nosotros vemos una imagen de cavidad, se debe evaluar dónde está ubicada, el número, el tejido propio de la cavidad, porque eso nos va a orientar a diferentes patologías. Por ejemplo, si tengo un paciente con una cavidad en lóbulo superior, voy a pensar en tuberculosis. Si tengo una cavidad y tengo un patrón de árbol en brote, es decir, ¿no? Con micronódulos, con sus nódulos, ¿no? Como si fuera un arbolito al costado, también sugerimos de tuberculosis. Si tengo una cavidad dentro de un consolidado heterogéneo, captador de contraste, tengo que sospechar, tengo adenopatías, tengo que sospechar de cáncer, ¿no? Porque los cánceres pulmonares, algunos, sobre todo el epidermoide, tienden a necrosarse en el centro y darnos imágenes cavitarias. Lo vemos en tuberculosis, cáncer broncogénico, absceso, micosis, quistes hidatídicos, hematoma pulmonar, secuestro, linfoma Hodgkin, hamartomia, infarto, neumoconiosis, entre otros que podríamos encontrar cavidades. Unitarias múltiples también se encuentran en la TB, bronquiectasis quísticas, enfisema buloso, sepsis, micosis, histiocytosis X, sarcoidosis Hodgkin, Wegener, pneumoniasis y metástasis pulmonares. Por ejemplo, acá tenemos la imagen radiográfica y también tomográfica en el corte axial, donde observamos el signo del camalote que se ve en un quiste hidatídico infectado que ha tenido conexión con un bronquio y se ve que las membranas hidatídicas no están sobrenadando en ese espacio cavitario. Muy bien, esa es la bibliografía donde se ha tomado la exposición. Espero que les haya agradado y si hay alguna pregunta antes de terminar, pueden hacerla. Si no hay ninguna pregunta, bueno, les deseo un buen día del trabajador, ¿no? Y que disfruten su domingo. Hasta la próxima clase. Gracias, doctora. Hasta la próxima.